más hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra vida no sea ¿en qué? ¿Y en qué? Orad que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación cuando nunca la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Puede tomar asiento. Vamos a escuchar la santa, bendita y poderosa palabra del Señor. Hay que, ¿verdad?, aclarar ciertos puntos. Nosotros entendemos que estamos en un tiempo de una evangelización, de una aclaración, de una revelación profética como nunca antes. Y cuando el enemigo ha puesto esta distracción de ciertos movimientos, de ciertas cosas que se han metido en las iglesias, vemos que se ha dado, digámoslo de esta manera, podemos decirlo así, como un reset en las iglesias, que hablaban de otros temas. Bueno, es como por ejemplo, yo voy a dar algunos ejemplos, los que dicen que no hay arrebatamiento porque la Biblia dice que todos los ojos le verán. Bueno, pues está bien, pues es como decir, pues entonces, si yo no he leído toda la Biblia y he leído la parte del Pentateuco y me habla de Abraham y de Moisés, pues entonces supuestamente Pablo nunca existió porque no leí esa parte de la Biblia. Yo tengo que leer, hermanos, todo lo que está aquí, del Génesis al Apocalipsis, está allí por una razón. Dios permitió que fuera elegido como el canon bíblico, la inspiración para nosotros. Si bien en la Biblia dice que todo ojo le verá, también la Biblia habla de un suceso que será como ladrón en la noche, de que estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres moliendo en un molino, la una será tomada y la otra dejada. ¿Y entonces a qué se refiere? Una profecía que se llama la profecía de la semana 70 de Daniel, que donde aquí en el mismo capítulo 24 de Mateo, Cristo hace referencia porque fue inspiración divina. Él mismo se lo dio a Daniel. Donde ya hubo una pausa en la historia en donde solo queda para el cumplimiento final de esta profecía 7 años para la restauración final del pueblo de Israel y donde Dios traerá los más terribles juicios de la humanidad en su historia. Yo tengo que leer, mi hermano, y comprender. La Biblia tiene un lenguaje literal, un lenguaje espiritual, repito, un lenguaje profético y un lenguaje simbólico, y aquí es donde vienen las confusiones. Porque en la profecía bíblica hay profecías hasta con un doble cumplimiento. Ejemplo, esta misma, en Mateo 24. Esta es la manera en la que vienen dados muchos enigmas bíblicos. Bueno, le explico. Jesucristo aquí estaba hablando de corrido, de lo que viene sobre la tierra, pero también hacía mención de algo que ya en parte se cumplió, y era la destrucción de Jerusalén en el 70 después de Cristo. Lo que pasa es que si ve la parte del lenguaje que está usando, es un enigma. En su tiempo nadie le entendía. Hasta le preguntaron, bueno, pero ¿por qué tú hablas por parábolas y alegorías? ¿Y qué fue lo que dijo? Bueno, porque se tiene que cumplir, o para que se cumpla la profecía del profeta Isaías. Que algunos viendo no ven, ni oyendo oyen. Pero bienaventurados ustedes que viendo ven y oyendo oyen. O sea, una ceguera espiritual que había en el tiempo de Jesús, y como nunca antes en la historia de la iglesia, lamentablemente la hay en nuestro tiempo. Porque cuando estudiamos cómo era el primer siglo de la iglesia, de la era cristiana, la iglesia en el primer siglo, había un conocimiento profundo de la Sagrada Escritura. Ahora todo el mundo está cegado, están en divisiones, están en problemas, están en contiendas, metiéndose en cuatro paredes, o por lo menos queriendo meter a Dios en cuatro paredes de sus propias interpretaciones. Entonces, es terrible. Y envuelto, bueno, hasta los otros días era solamente por ahí que decían, pare de sufrir, alábalo, como les gusta el eslogan a muchos. Me imagino que al diablo le gustará, porque se quisiera dejar de parar de sufrir de los palos que se le dan. Pero ese es como un perro rabioso, tú le das un palazo, se cae y se va a levantar para quererte morder otra vez. Entonces, ese mismo eslogan se mete dentro de la iglesia cristiana. Y hay un estancamiento donde entonces ahora viene a surgir un cumplir profético que el Señor Jesucristo hablaba a través de la parábola de las 10 vírgenes. Bueno, vámonos ahí cerca, Mateo capítulo 25, y ayúdenme a leer en el versículo 5. ¿Qué dijo Jesús? Yo voy a leer. El Señor Jesucristo dijo, ¿y tardándose quién? El esposo. Bueno, ¿cuánto va a acabar de venir el arrebatamiento? Dicen algunos por ahí, mira, lleva años viniendo, y lo predicó, partió con el Señor, no vino ningún arrebatamiento. Bueno, pero todavía la cosa sigue.
Dice, y tardándose el esposo, bueno, pues ya eso está cumplido. Dice, cabecearon ¿quiénes? ¿Quiénes? Dígalo, ¿quiénes? Todas, no las insensatas solamente. Ah, ¿verdad que impacta? Bueno, hay que leer la cosa con detenimiento. A veces cuando yo era chiquito me decían los nenes de la escuelita, yo me leí la Biblia ya en un año, una vez, 2 veces. Entonces yo hacía preguntas, no me sabían responder, pues ¿de qué sirve leer la Biblia completa si no sabes ni tienes idea de lo que estás leyendo ahí? Yo prefiero leerla 1, 2 o 3 veces completa y entender lo que dice ahí, a decir, ya la leí 20,000 veces, 20 veces y no saber ni papa de lo que leí. ¿De qué me sirvió? Pues leí un montón de letras pegadas ahí que nada, no entendí absolutamente nada. Bueno, pues ¿de qué sirve? Absolutamente de nada. La idea de leer la Biblia es entender lo que Dios nos dice, discernir y diseminar la palabra de Dios. Dice, tardándose el esposo, cabecearon todas y ¿qué? Se durmieron. ¿Qué dormir ha venido en la iglesia? Una cosa terrible. Así es. Dormido. Bueno, no vamos a profetizar, por ahí profetizar, años de risa, el 2020. Otros profetizar, años de bendición. Y si uno lo dice, no se puede atacar, no se puede decir. Sí, pero es cuestión de lo que la Biblia dice. Si la persona habló en nombre del Señor y no se cumple, entonces con presunción habló la persona. Entonces no se cumplió. Pues entonces, ¿qué quiere decir? Que están enfocándose en cosas que no son de Dios. Están enfocándose en agradar a los oídos. No están enfocándose en buscar una relación personal con Dios para dar la palabra que verdaderamente es de Dios en alerta. Porque lo de nosotros no está aquí. Lo de nosotros está allá arriba. Y lo de nosotros es lo eterno. Bueno, eso es lo que tiene que ver con el primer enfoque. Entonces, Jesucristo, dése cuenta, y aquí vamos a aprender a interpretar un poco la Sagrada Escritura. Este es el propósito de nuestro mensaje y en la manera en la que el Señor nos lo hacía sentir. Ver, leer detalladamente, o sea, tenemos que leer atentamente lo que la Sagrada Escritura nos dice. Yo voy, mi hermano, un poquito más arriba, ahí en Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Aquí mismo, mi hermano, donde dice el Señor Jesucristo, en el versículo 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Vámonos ahora al versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, ¿y qué dice ahí entre paréntesis? Que le entienda. O sea, lee con detenimiento, lee con entendimiento, busca la sabiduría de Dios para entender. Porque lo que no sabe no se inventa. Lo que no se sabe no se inventa. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir aquí? Bueno, Cristo está haciendo referencia a la profecía de la semana 70 de Daniel. Ya había profetizado que el segundo templo judío iba a ser destruido. ¿Eso se cumplió? Sí. No sale en la Biblia, pero sale en la historia. Entonces quiere decir que además de la Biblia yo tengo que estudiar la historia. Amén. No, que la Biblia es el único libro que se debe leer. Pero no lo leen. Ni lo entienden. Hermano, originalmente la Biblia tampoco fue escrita en el español. Hay gente que quiere que yo les diga, sí, hermanito, la Biblia fue originalmente redactada y escrita en el español de su país. No, fue escrita en el griego helenístico, el caso del Nuevo Testamento. Y el Viejo Testamento, el hebreo y el arameo. Entonces, de ahí, por eso es que existe la teología y existe, ¿verdad?, el estudio de las Escrituras a profundidad. Son los obstáculos que Dios ha puesto para que nosotros de manera inicial aprendamos a creer en Él por fe y nos solidifiquemos por medio de la fe. Porque si no estamos sólidos, va a venir cualquiera por ahí, le va a decir 2 o 3 palabras y se lo va a llevar para su nido de falsa doctrina. O su nido de los que algunos llaman sana doctrina, que es lo que no sé, me lo invento. Hay que tener cuidado. Entonces, yo hablo de esto. Bueno, si usted edifica su casa sobre la roca, soplarán los ríos, las tormentas, las tempestades, pero su casa permanecerá firme. Hermano, pero ¿quién es la roca? ¿Quién es la roca? Diga. Pues si no está firme, está sobre la arena. Mi hermanito, entonces el diablo un soplido se lo lleva. Esto es como las casas de los 3 cerditos. Soplaré, tu casa derribaré. Sopló en todas y la que no rompió ¿cuál fue? La que era de ladrillo. Lo mismo sucede cuando nuestros cimientos están sólidos, y esto es muy importante de conocer.
los enigmas bíblicos muchas veces te hablan en el pasado, haciendo alusión a eventos del pasado y a la vez hablándote de lo que va a suceder en el futuro conforme al pasado. Aquí tenemos el ejemplo perfecto. Cuando Cristo habla de una abominación desoladora, habla no solo de la confirmación del caso de la profecía de la semana 70 de Daniel sobre los 7 años que quedan de gran tribulación. Él también te habla de un futuro, lo que era en su pasado, de lo que iba a suceder con la destrucción de Jerusalén, que eso se cumplió. Pero si él ya había dicho que del segundo templo judío no iba a quedar piedra sobre piedra que no fuera destruida, entonces habla después de una abominación desoladora. Te quiere decir que va a haber un tercer templo. Iba a haber un tercer templo. Y ya estaba prediciendo todo. Cuando iba camino a la cruz del Calvario, las mujeres, que eran grandes ofrendantes y ayudadoras del ministerio de Jesús, iban detrás llorando. Él les decía: no lloren por mí, lloren por vuestros hijos. Él había profetizado lo que venía, él sabía lo que venía para Jerusalén. Y en el 70 después de Cristo, por una rebelión de los judíos celotes, mi hermano, las cosas que pasaron allí fueron terribles. Un bloqueo de Roma, destruyeron a Jerusalén, no quedó piedra sobre piedra. Lo único que quedó fue el muro de los lamentos, que era apenas una pequeña parte del templo. Algunos hermanitos han venido a decir: bueno, esto es una cosa terrible. Yo creo que hasta le refutarían a Jesús. Es una cosa terrible. Pero si Jesús dijo que no quedaría piedra sobre piedra, ¿por qué quedó el muro de los lamentos? Porque Jesús hablaba en los cimientos como tal del templo. El muro de los lamentos es algo más amplio que hizo el caso del rey Herodes, porque el segundo templo judío, después de la construcción de Nehemías, fue ampliado. Fue ampliado porque Herodes quería de alguna forma ganarse, ¿verdad?, al pueblo y a la vez buscar exaltación para sí. Entonces el segundo templo judío fue ampliado por uno más fastuoso comparado al que se construyó, o bueno, se reconstruyó cuando como tal los judíos regresaron a su tierra del exilio babilónico. Entonces Jesús también habla de la historia. La abominación desoladora hace referencia al pasado. Un hecho en la historia ya en caso del Imperio griego, poco antes de que el Imperio griego ya cayera, que por cierto decayó después de ese evento, donde una terrible persona, bien terrible de verdad, llamado Antíoco Epífanes del Imperio griego, entró en Jerusalén, conquistó Jerusalén, profanó el segundo templo judío, poniendo un altar a Júpiter y sacrificando una cerda. En otros lugares, chancho, marrano, etcétera, lechón, etcétera. Sabemos decir de cualquiera sea los nombres, por si acaso. Y hizo esa abominación. A eso se refería Jesús. En ese tiempo, los rebeldes judíos se llamaban los macabeos. En el tiempo de Jesús, los celotes eran los que estaban rebelados contra Roma. Los macabeos fueron los que se rebelaron contra el imperio griego, y en una batalla casi imposible, en el caso de Antíoco Epífanes en el imperio griego, Dios les dio la victoria, y de ahí sale la festividad llamada Hanukkah, o fiesta de las luces. Ellos, mi hermano, recuperaron el segundo templo judío, y de allí, desde ese evento, el imperio griego como tal, desde ese evento se comenzó a caer hasta que se cayó definitivamente. Castigo de Dios también. Entonces, tal parece ser que en el futuro, haciendo alusión al pasado, Cristo dice: en ese tercer templo judío que va a existir en el futuro, va a venir un líder que va a ser igual de despiadado o hasta peor, lo compara, como lo fue Antíoco Epífanes, y se va a levantar en ese tercer templo judío y va a ser una abominación desoladora, una blasfemia y un reto contra el mismo Dios. Entonces, mi hermano, yo quiero decirle, por favor, lo he dicho varias veces, hemos tratado de diseminarlo lo más que hemos podido, porque hoy en día está una revolución de noticias falsas por la internet que los hermanos no verifican, y hasta te pelean porque se creen que eso es verdad. Una vez quería pagar el viaje a Israel porque supuestamente el tercer templo judío se construyó, y ella creía que el tercer templo judío era el Domo de la Roca. Eso es musulmán. Cerca, yo he explicado esto varias veces, pero es parte de nuestro mensaje. Cerca de allí está lo que se llama la mezquita Al-Aqsa, que es una mezquita como tal, y más oficialmente el Domo de la Roca es un santuario, y es el tercer lugar
más importante para los musulmanes. Pero se tiene que construir allí o cercano, se tiene que construir el tercer templo judío. Entonces el Señor Jesucristo habla de una serie de sucesos. Yo quiero explicarle, la iglesia se va de la tierra. ¿Cuántos creen eso? Porque en este tiempo se ha enfocado mucho la cosa en solo prosperidad y prosperidad y prosperidad, y Dios mismo tuvo que permitir que una pandemia azotara la tierra para ponerle pausa a este relato. Wow. Entonces, en pandemia no se puede predicar de prosperidad. Ahora tuvo que pasar para que aprendiera. Entonces ahora todo el mundo quiere saber, pero ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Pero qué es lo que dice la profecía? Pero usted no era el que decía que no le predicaran de esto porque si no se asustaban. ¿Ve? Entonces como quiera se asusta, con la diferencia es que si se le predica la verdad, aunque se asuste de momento, después va a estar preparado. Pero si no se le predica la verdad y lo vienen con una mentirita de prosperidad, cuando la cosa caiga no va a saber para dónde ver, ni para dónde va, ni qué hacer. Y el diablo lo cogió de repente, de momento, en una confusión terrible, y ahora sí que de verdad el miedo va a ser justificado. Porque no sabe ni mirar ni para izquierda, ni para derecha, ni para dónde va. Y sin embargo, hermano, la Biblia dice todo bien claro. ¿Qué pasó? Y ese silencio. El clima está bonito, no lo dañes con el silencio. Parece que hubiera caído un aguacero, yo no sé qué pasó. Entonces, esto es lo que está sucediendo, mi hermano. Se sabe ahora que por medio de la profecía bíblica, este evento del arrebatamiento viene, y es lo que Jesucristo hablaba en la parábola de las 10 vírgenes. Es algo claro. Entonces, vamos a volver aquí en el capítulo 24 de Mateo. Ya tenemos algo claro. ¿Quién es el templo del Espíritu Santo en esta dispensación? ¿Quién es el templo? Claro, no hay templo judío. El templo judío se espera que se reconstruya para que haya un tercer templo, y el templo de Dios ha venido a ser ahora la iglesia. Dios no es desordenado. Dios no puede decir hágame 2 o 3 templos, es uno. El templo de ahora es la iglesia. Cuando este templo se ha arrebatado, entonces se empieza a reconstruir lo que antes, bueno, ya ahora en la historia es la destrucción, que fue la destrucción del segundo templo judío. Solo queda lo que apenas fue una parte, que es en el caso del muro de las lamentaciones, y entonces ahí se reconstruye. Porque el templo de ahora es la iglesia, es el periodo de la iglesia, es el tiempo de la iglesia, y el tiempo de la iglesia está por terminar. Termina en el arrebatamiento. Mire bien el Apocalipsis. Se habla, el apóstol Juan, un ejemplo perfecto consiguió Dios con 7 de las iglesias de la provincia de Asia Menor. Había más iglesias en esa provincia, y alrededor del mundo el cristianismo estaba esparcido, pero esas cumplían con el requisito específico para hablar de las características exactas de cómo serían los diferentes tipos de iglesias en su historia. Así es. Después de ahí, de todos los juicios que vienen y de los que morirán aún mártires, la palabra iglesia no se menciona. Así es. Se habla que morirán multitudes, que serán personas degolladas, que regresarán con Cristo a gobernar 1000 años. Pero la Biblia no los llama la iglesia, porque la iglesia se habrá ido. Amén. Es tan, mi hermano, tan difícil como eso. O sea, es tan duro como eso. La Biblia no se va a casar contigo, te va a decir las cosas como son. Amén. No va a moldearse a lo que tú quisieras que fuera. La Biblia te va a decir lo que es y se acabó. El tiempo de la iglesia es ahora. Entonces, vamos a ver lo que dice aquí. Ay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Claro, doble contexto. Lo que pasaría con la destrucción de Jerusalén, que sucedió en el 70 después de Cristo, y lo que pasará en el caso de la gran tribulación. Yo quiero explicarle, en esta semana 70 de Daniel, que son 7 años que faltan por cumplirse, teológicamente se divide la primera mitad de 3 años y medio en lo que se llama la tribulación, donde comienza el engaño. Se levanta el anticristo, un líder político y un líder religioso que compartirán poder. El líder político, bueno, dominará la parte social, obviamente, política y militar. El líder religioso, obviamente la parte religiosa, pero también la parte económica.
y va a estar encargado de dirigir la adoración ante el anticristo. Mi hermano, ¿dónde están las mayores mafias o dónde han estado las mayores mafias en la mayoría de la historia de la humanidad? El poder político y el poder religioso. Mafia cristiana y mafia política. Entonces, el enemigo sabe cómo moverse. Ahora, vemos entonces ahí que se nos dice, hay de las que están en cinta y de las que crían aquellos días. Yo quiero explicar algunas cosas en su contexto. Número uno, para responder algunas preguntas. Hay personas que a veces preguntan, pero si un judío muere sin aceptar a Cristo, ¿muere salvo por ser judío? Bueno, yo quiero decir, hermano, sin el Mesías no hay salvación. Amén. Para eso vino. Sea judío, sea árabe, sea de donde sea, si muere sin Cristo, muere sin salvación. Esto es bien importante de entender. Lo otro, este verso no quiere decir que porque hay de las que estén encintas en aquellos días, los niños supuestamente no se van en arrebatamiento. Se está hablando cuando comience la segunda mitad llamada la gran tribulación. Tribulación, primeros 3 años y medio. Gran tribulación, últimos 3 años y medio, donde la ira de Dios cae sobre el mundo y sobre el mismo gobierno de la bestia. Así le dice la Biblia al anticristo, el falso profeta. De verdad que hay que ser bien bestia. ¿Cuántos alaban a Dios? La Biblia no que se equivoca, mi hermano, en el más mínimo detalle. Entonces caen una serie de juicios. Cristo dijo, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y que para tú poder entrar al reino de los cielos, tú tienes que hacerte como ¿qué? Como un niño. Y después todavía añade más. Te dice, mira, antes de que tú te metas con esos pequeñitos de ahí, más te vale amarrarte una piedra de molino al cuello y tirarte al mar. ¡Ay, qué duro! O sea, mire que hay varios significados bíblicos. Aquí yo estoy enseñando a interpretar la Biblia. Número uno, la protección de Dios está con los niños y realmente cuando alguien hace lo que le da la gana contra un niño, hermano, por ejemplo, si un niño es sacrificado a Satanás, como está pasando, es un secreto a voces hoy en día. En el gobierno, en líderes políticos en los Estados Unidos y líderes políticos en Latinoamérica y alrededor del mundo. Un tráfico humano como nunca antes. La frontera, algo terrible. 20.000 niños, mi hermano, dejados solos, tirados. Qué padre irresponsable. Y si los violan, decirle, mi hermano, la cosa está mala. Entonces, realmente es lo que vemos. Entonces, si un niño muere sacrificado a Satanás, o sea, aunque sea sacrificado a Satanás, el niño quien se lo lleva es Dios. El bebé quien se lo lleva es Dios. Yo quiero explicar, los niños no tienen conocimiento de pecado. A eso Cristo se refirió. Por eso la iglesia evangélica no bautiza niños. El niño, en cierta parte en su carácter, no tiene la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Bautizar niños son cosas de la costumbre católica romana que está errada. El niño tiene que decidir entre el bien y el mal. El carácter del niño se sabe que se va formando, por lo menos el modelo estándar, es de los 1 a los 8 años. Es el modelo estándar. Yo no quiero decir con esto que no hayan algunos que sean un poquito más tardos en esto, o que hayan nenes con condición, ¿verdad? Que quizás su carácter se vaya poco a poco desarrollando a un poquito más de edad, o otro sea a un poquito menos. Que la malicia está ahí, una cosa terrible, la influencia maligna. Es dependiendo. Pero si un bebé o si un niño que no tiene la capacidad de decidir entre el bien y el mal es sacrificado a Satanás, violado, mutilado, como se hace hoy en día, el Señor se lo lleva al cielo. El diablo, una cosa es que hayan matado a ese niño, pero el diablo no tiene poder para llevarse a ese niño al infierno, imposible. Pero los que hicieron ese acto van a ser juzgados. Y Jesucristo nos dio a entender algo muy importante. Cuando estuvo predicando a su generación, les dijo, ustedes como generación incrédula, mira, lo estoy parafraseando, los del tiempo de Nínive, cuando Jonás creyeron por el mensaje de Jonás, en pocas palabras se estaba refiriendo, bueno, Jonás lo único que dijo fue de mala gana, dentro de 40 días Nínive será destruida y todo el mundo se arrepintió. Y él dijo, hay más que Jonás aquí. O sea, el mismo Dios encarnado en forma humana estaba ahí y no creyeron. Entonces, él dijo que la generación de Nínive en el tiempo de Jonás los iba a juzgar a ellos. Entonces, van a haber generaciones que juzguen a otras. Por ende,
van estos niños que son abortados, estos niños que son mutilados, estos niños que son sacrificados, también van a ser jueces de esta gente que hicieron esto contra ellos, en conjunto con las generaciones. La misma Biblia también dice que juzgaremos a ángeles. Si juzgaremos a ángeles, no son los ángeles del Señor, serán ángeles caídos que han cometido crímenes contra la humanidad. Sí, amén. Mire cómo la cosa entonces en la Biblia va dando forma y vamos pudiendo entender en su contexto lo que nos dice. Entonces, ay de las que estén encintas en aquellos días, mi hermano, en el día del arrebatamiento, claramente, cumpliendo con la palabra que dijo Jesucristo, que los niños no tienen conocimiento del pecado, todo niño que esté comprendido entre edades, donde todavía no pueda decidir entre el bien y el mal, se desaparece y se va, inclusive hasta de los vientres de las mismas mujeres embarazadas. Hay niños que se van a quedar, los que hayan o los que tengan la posibilidad de decidir entre el bien y el mal, y sean ahí, usted sabe que la cosa está malita. Claro, se dice. Entonces, lo otro es, yo cuando miro el Apocalipsis, yo no puedo restringirme a algunas cosas, yo tengo que ampliar mi mente, no cerrarla más. Por ejemplo, una hermana nos escribía recientemente y nos preguntaba, mira, que esto de que la muerte irá de ellos, ¿cómo es que van a morir tantas personas y la muerte irá de ellos? Bueno, yo tengo que ver lo que la Biblia dice en su contexto. O sea, habrá 5 meses donde demonios que salen, que están hoy en día en una prisión conocida como el abismo, serán sueltos en esos días. Atormentarán 5 meses. La muerte irá de las personas porque realmente será el miedo tal que las personas sentirán que querrán suicidarse. Pero a la vez en su miedo, aún queriendo hacerlo, no podrán. Eso es lo que la Biblia como tal nos está diciendo en su contexto. Pero esto tiene un lenguaje literal y un lenguaje espiritual. Literal lo que te está diciendo de eso que sale del abismo. Espiritual son potestades malignas que salen de allí, son huestes, o sea, son como tal un conglomerado del reino de las tinieblas que está preso y que sale de allí. Pero yo entonces tengo que ver a través del simbolismo que se refiere en la parte material. Y yo le voy a explicar ya mismo, es una armada musulmana que va a ser dirigida por el anticristo. Así es. Todo me lleva a mí al Medio Oriente. Así es. Fue el primer lugar después del diluvio en el mapa donde el ser humano le dijo a los demonios, bienvenidos sean, a través de la antigua Babilonia, de Nimrod, donde se construyó la Torre de Babel. Bienvenido. Y ahí, mi hermano, esto de la parte espiritual es así. Yo le voy a poner un ejemplo, yo le he dado anteriormente. Si usted le dan aquí en Arizona una casa, que usted no pague agua, no pague luz, no pague nada, y de momento lo vienen a sacar, ¿usted se va a querer ir así de fácil? No, usted va a pelear para que no lo saquen. Pues así son estos pájaros, digámoslo así. Y el Medio Oriente, mi hermano, en el río Éufrates hay una prisión donde hay 4 ángeles caídos presos allí. Solo la influencia que ellos ejercen y emanan estando solamente allí presos. Mi hermano, mire lo que sucede. Odio, muerte, la única religión donde se cortan las cabezas es esa religión musulmana. El extremismo musulmán. Yo no estoy hablando de mafia, yo estoy hablando de creencias religiosas. La única es la musulmana. Busque toda religión, ninguna religión hace eso, solamente el extremismo musulmán. Una cosa terrible. Entonces, por eso la Biblia te dice, bueno, hay de las que estén en aquellos días. Cuando sea la destrucción de Jerusalén. Y número 2, cuando venga la gran tribulación. Porque obviamente después del arrebatamiento, o sea, los niños que estén naciendo, las mujeres que estén embarazadas, los niños que estén sin conocimiento de pecado, en ese periodo de tiempo donde sucede el arrebatamiento, en ese día específico, esos son los que se van. Pero después van a seguir, mi hermano, mujeres siendo embarazadas, después van a seguir las personas dando a luz. O sea, hay que leer con entendimiento, la cosa no se va a detener, va a seguir. O sea, el ser humano, las mujeres no van a ser ahora estériles. Solo será en el momento del arrebatamiento. Bueno, yo voy a buscar aquí, dice, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Claramente, Jesucristo ya te está hablando de la profecía de la semana de Daniel en la abominación desoladora. O sea,
Después de que el anticristo haga una aparente resurrección, porque la Biblia dice que el anticristo sufre un atentado y muere. Lo vio Daniel, lo vio el apóstol Juan. El falso profeta, ya Juan lo describe de manera más específica. Juan dice que este falso profeta, o sea, el líder religioso, que el único que nos habla de forma más específica de este líder es el apóstol Juan, porque ya Daniel vio todo lo político. Todos los imperios políticos que se iban a levantar en la tierra, Daniel los vio. Él estuvo siempre al frente de los imperios, siempre, mi hermano, fiel a Dios. No solo en oración, también en ayuno. Nunca se apartó, siempre estaba fiel a Dios. Pero el apóstol Juan es el que nos describe de forma más clara que no solo será un líder político, sino que también será un líder religioso. Y ese líder religioso dirigirá la adoración al anticristo como falso Mesías. Y ese falso Mesías va a resucitar. Van a hacer un atentado contra él que muere. Entonces el diablo va a tratar de hacer una falsa imitación ante el mundo, como que el anticristo, usted sabe, fuera ese Mesías que realmente es nuestro Señor Jesucristo. A los primeros 3 años y medio él muere. Y cuando resucita te dice que el falso profeta va a cierta gente de la tierra. Yo quiero que vámonos a buscar rápidamente en la Biblia, porque en estas cositas es bien importante irnos directo a la santa, bendita y poderosa palabra del Señor. Yo quiero que usted, ¿verdad?, me acompañe en Apocalipsis, ¿verdad?, capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13 dice, versículo 13, una de las características de este falso profeta, hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Lo que le pasó a Job, que cayó fuego, y el criado se equivocó, uno de ellos. Mira, cayó fuego de Dios, fuego de Jehová, quemó ahí el ganado, quemó todo. No era fuego de Dios. Dios no quería destruir a Job. ¿Quién quería destruirlo? Fue el diablo. El diablo tocó hasta donde Dios le permitió. Dios no tenía que hacer descender fuego del cielo ayudando al diablo. O sea, el diablo tiene la capacidad de hacer descender fuego del cielo. Sí, amén. Así como el profeta Elías tenía esa unción, pues entonces el diablo le va a dar esa unción a su falso profeta, y en el pueblo judío esperan a Elías, no solo al Mesías, sino que esperan a Elías. En el tiempo de Jesús lo podemos ver así claro. Le preguntaron a Juan el Bautista, ¿tú eres Elías? Él dijo, no, no soy. ¿Eres el Mesías? No, no soy. Sin embargo, Cristo afirmó que como tal Juan el Bautista era Elías, no porque fuera Elías literalmente, sino porque Elías en él, o sea, Juan el Bautista, estaba el espíritu de Elías anunciando como tal la venida del Mesías. Pero este falso profeta va a anunciar al anticristo. Por haberse negado a creer en la verdad, Dios los entrega ahora espíritus de error. Dice, sigo leyendo, y engaña a los moradores de la tierra con señales que le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Mira ahora, mandando a los moradores de la tierra que le hagan ¿qué? Imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Nadie hoy en día ataca de los ejércitos con espada. Este anticristo va a recibir un atentado y lo van a matar. Entonces, él muere. Y el diablo no tiene poder sobre la vida y la muerte. Solo apenas empezando a leer el Apocalipsis, usted ve en el capítulo 1 quién tiene las llaves del infierno y de la muerte. ¿Quién? El Señor Jesús. Amén. Entonces, el anticristo, de lo que el diablo puede hacer, es una pobre imitación de resurrección. Cuando Dios crea al hombre, ¿cómo lo hace? A su imagen y semejanza. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver aquí? Bueno, este falso profeta se va a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y entonces aparentemente vive. Hoy en día, mi hermano, usted sabe, pues obviamente en los gobiernos, cada gobernante siempre ha tenido su doble, digámoslo así, para protegerse de los atentados, etcétera. Y resulta que a veces han hecho atentados y a quien matan es al doble, no como tal al presidente o a quien quiera que sea. Entonces, en este caso, aquí lo que va a haber es una clonación. Cuando dice a la imagen, no te está hablando de una estatua que habla, porque se va a imitar una falsa resurrección del anticristo. Entonces, tú no puedes imitar una falsa, como antes decían, ¿verdad?, los teólogos, no, es una estatua que va a hablar.
Y salían en las Olimpiadas unas estatuas. No, eso ya es la imagen de la bestia. No, es otra cosa totalmente aparte. Entonces surge esta confusión. Estamos hablando aquí de lo que va a suceder después de que la iglesia no esté. Y a veces esas son las confusiones. Quieren traer a los jinetes del Apocalipsis. Quieren decir que las trompetas están siendo tocadas. Quieren decir que, bueno, un montón de cosas que ya la marca de la bestia está. La tecnología que va a usar sí, pero no la marca de la bestia como tal. Porque tendrá no solo el 666, sino también el nombre y el apellido del anticristo. Así lo dice la Biblia. Lea con detalle ahí donde yo le estoy dando en la cita bíblica. Lea después con más detalle y siéntese a leer para que usted vea. Entonces están una y otra vez. ¿Qué si el tercer templo judío se construyó? ¿Qué si la marca de la bestia? ¿Qué si ahora salió un falso mesías? Entonces están bien desorientados. Entonces entiende por qué es necesario predicar todo y por qué Dios dio la Biblia del Génesis al Apocalipsis. No, que eso está asustando a la gente, habla de prosperidad. ¿Y qué pasó? Y en la pandemia, ¿dónde está? ¿Qué pasó? Ah, pues ¿quién tenía la razón? Ah, bueno, pues entonces lo tenía la Biblia. Bueno, sigo por aquí, dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. ¿Tú puedes clonar la materia? Claro que sí, ya ha salido prueba. Lo primero que salió público en la década de finales de los 90 fue la oveja Dolly. Claro, eso es la materia, pero ¿puedes acaso clonar el espíritu de vida que compone al ser humano? ¿Puedes acaso clonar el alma del ser humano? No, no. Entonces, ¿qué es eso que va a entrar ahí? Ah, bueno. La Biblia nos habla en partes, digámoslo así, específicas, crónicas en la historia de la humanidad, cuando el diablo ha intervenido en posesión. Porque, aclaro, los ángeles caídos tienen cuerpo. Los que no tienen cuerpo son los demonios. Por eso los demonios poseen no solo cuerpos, sino también objetos y muñecas. Ya eso se sabe, hasta en las películas han traído más conocimiento que en las mismas iglesias. Me caigo para atrás. Entonces, lo que hay aquí es que sabiendo que Satanás antes era un querubín, él sí tiene la particularidad de poseer, pero que ha poseído, en momentos clave, a la serpiente antigua que hablaba, porque por ejemplo un demonio cuando posee a un ser humano no le da la capacidad de hablar, ya el ser humano habla. Un demonio posee, un ser maligno de estos posee, el hombre habla por la voz del demonio, pero ya la persona hablaba. Eso fue, por ejemplo, el caso de la serpiente antigua que tenía una superioridad. Y el diablo siempre se disfraza como ángel de luz. La serpiente antigua hablaba. Era una comunidad de serpientes que había en esa época. Estaba encargada de servir al hombre. El serpiente, erguida, caminaba erguida. Serpiente antigua, diablo y Satanás. Tipología. El dragón. ¿Cómo se parece una serpiente si usted le pone patas y alas? Un dragón. Porque la serpiente antigua era igual a un dragón. Tenía la capacidad de hablar. Tenía la capacidad del raciocinio. Y el diablo la eligió y el diablo la poseyó. Si el diablo, si a través de la serpiente antigua el diablo hubiera tentado no a Eva sino a Adán, Adán iba a saber inmediatamente que esa criatura estaba poseída por una fuerza exterior porque él le había puesto nombre a todos los animales en el huerto del Edén. Él los conocía y había una superioridad en el ser humano como no la hay ahora. Imagínense. Entonces, el diablo también poseyó a Judas. Léalo. Cuando fue a entregar a Jesús, el diablo entró en él. Así es. Y va a entrar en este cadáver clonado del anticristo, el mismo diablo gobernando la tierra. Así es. ¿Qué cosa más linda les espera aquí? Tremenda prosperidad. Déjenme prosperidad allá arriba. Mi salabar all you can eat allá arriba del reino de los cielos. Que lo mejor es que vamos a comer de todo y no vamos a engordar porque ya el cuerpo es de gloria. Ahora le gustó. ¿Cuánto alaba a Dios en esta hora? ¿Cuánto glorifica su santo nombre? Vamos ahora, porque es que yo también quiero aclarar algunos puntos mientras nosotros damos este mensaje. Vámonos de nuevo a Mateo 24, porque habíamos leído versículos 17, versículos 18, 19, habíamos leído el 20 y también el 21. Habíamos leído 19, 20, 21. Bueno, el 20 ha sido una confusión hoy en día, porque no solo han sido ciertos movimientos como G2, etcétera, que se han metido en las iglesias
para desviar la atención de lo que verdaderamente es el propósito divino. Sino también que ahora son estas iglesias sabatinas. No, que hay que guardar los 10 mandamientos. Amigo, no son 10, usted sabía, ¿verdad? Son 10 principales, pero son 613. Aleluya. Lo que pasa es que los hermanitos tampoco leen el Pentateuco bien. Y hay fiestas morales, ceremoniales y civiles. Las fiestas morales quedan activas. En las fiestas ceremoniales ya viene a haber un cambio. Entonces usan aquí, mira, ¿verdad? Porque vuestra vida no sea invierno ni día de reposo. ¡Ah! Pues mira, ahí quiere decir que el Señor está diciendo que hay que guardar el sábado y que te quedes para que el anticristo te corte la cabeza, porque entonces ahí mira, ordena guardar el sábado. No, te está diciendo que no sea en invierno, porque te haría difícil la huida. Te está diciendo en el día que no sea en el día de reposo, porque también te haría difícil la huida. Por lo menos habla en doble contexto. Habla lo que iba a pasar en el 70 después de Cristo, en la destrucción de Jerusalén. Yo quiero que usted me ayude a buscar en Nehemías, porque esto hay que explicarlo de forma clara. Vamos a buscar en Nehemías, en la santa, bendita y poderosa palabra de Dios. Gloria al Señor. Nehemías capítulo 13, versículo 19. Yo lo voy a leer. Nehemías capítulo 13, versículo 19. Iba a ser más difícil si esta huida tenía que ser en día de reposo, porque las puertas iban a estar cerradas. 8 en total, por el día de reposo. Iba a ser más difícil la huida. Igual si hubiese sido en invierno. Dice Nehemías 13, 19, por poner el ejemplo para que usted vea. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén, antes del sábado, o sea el Shabbat, dije que se cerraran las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del sábado, y puse a las puertas, mire lo que dice, algunos de mis criados para que el día sábado no introdujesen carga. Eso entonces era lo que el Señor Jesucristo quería decir en su contexto para la destrucción de Jerusalén. Entonces también habla en un contexto para lo que viene en estos terribles días, que van a ser ya no la tribulación, sino como tal la gran tribulación, y esto viene después de la resurrección del anticristo. Oye, pero vamos a una pregunta, ¿y por qué esta imagen de la bestia o esta abominación desolador, por qué no puede ser en un templo musulmán? ¿Por qué no puede ser en un templo mormón? ¿Por qué no puede ser en un salón del reino de los testigos de Jehová? ¿Por qué no puede ser en un lugar hindú? ¿Por qué tiene que ser allí? Bueno, la iglesia se habrá ido, sí, va a haber gente aquí que se convierta. La Biblia dice, serán salvos. Si salen de la tribulación, con palmas en sus manos. Si salen una multitud de ropa blanca, bueno, si salen es que de alguna manera estuvieron. No se metieron para volver a salir. Fueron los que se quedaron. Entonces, no es en ningún templo musulmán ni mormón. Es en el tercer templo judío. ¿Por qué? Bueno, porque la cosa es contra Dios. El diablo contra Dios. Una cosa terrible. Los otros días nosotros, ¿verdad? Habíamos hablado de esto. Nosotros en nuestro canal en Facebook tuvimos recientemente, ¿verdad? Una transmisión de oración, fue de mucho poder. Sentíamos algo muy especial de parte de Dios. Y a veces ni sabemos, mi hermano, la forma en la que Dios está obrando, y Dios nos revela que el poder de Él está ahí manifiesto, es porque, si lo revela así, es porque está obrando. Esa misma noche me duermo yo, una demoniera y un revuelque, mi hermano, el diablo mordido. Que hasta yo veo que como en una transportación, bueno, yo nunca había tenido en mi vida una experiencia a esa escala. Sí hemos tenido muchas de estas, pero en esta escala esto fue algo superior, mayor, terrible. Donde era un ataque de las mismas potestades malignas contra Dios. En blasfemia, y una cosa, mi hermano. O sea, yo quiero decirle algo. Una vez un hermano me dijo, mira, el diablo la tiene personal conmigo. Mi hermano, no es solo con usted, es con todo aquel que es creación divina. Porque la cosa es contra Dios. Él se quiso quedar con su trono y no puede, no pudo, ni podrá. Seguirá en un continuo fracaso, algo terrible. Terrible, mi hermano. Versículo 21, sigo leyendo Mateo 24, porque habrá entonces gran tribulación. Ve, aquí te lo dice. O sea, yo tengo que entender el contexto bíblico. Gran tribulación que no la ha habido desde el principio del mundo, hasta ahora ni la habrá. Te habla hasta del mundo. Te está hablando en un doble contexto, en un doble cumplimiento, y por eso muchos se confunden. Muchas de las cosas que Cristo habla una y otra vez es sobre los falsos profetas.
Y uno de los profetas falsos que habla es de que iba a surgir uno en el desierto. O sea, miren, dice aquí, versículo 26, Mateo 24. Ayúdenme a leer, por favor. Mateo capítulo 24, versículo 26. Cuando te habla de los falsos profetas, de los falsos cristos, dice: así que si os dijeren, mirad está en el desierto, no salgáis, o mirad está en los aposentos, no creáis. ¿Quién fue el profeta del desierto? Mahoma. ¿Cuántos glorifican al Señor? Hoy en día, bueno, vamos a ver lo que está en nuestro tiempo ahora. Y vamos a analizar, porque lo que ha sucedido desde esta pandemia y mucho más ha abierto los ojos de muchos. Porque realmente ahora, como estamos en un tiempo tan cercano, de tanta continuidad profética, se pueden entender de manera más clara las profecías. Puede entender la clonación, puede entender, ¿verdad?, los sacrificios a niños, las cosas que están de secreto a voces, digámoslo así. Se puede entender cómo, ¿verdad?, se está diseminando esta creencia musulmana por el mundo y cómo están dominando ciertos lugares, digámoslo así, a través de las inmigraciones por medio de la aparente paz. Entonces, hermano, vamos a ver lo que le espera a la humanidad viéndolo desde nuestro punto de vista actual. Claro, habrían peste, lo que queda es terremoto. En los principios de dolores viene el terremoto y dice no peste, dice pestes, o sea que vienen más. Es lo más probable. Ya han sucedido peste alrededor del mundo, pero no una mundial como la de ahora. Entonces, muchas cosas que están pasando. Ahora, cuando nosotros vamos, ¿verdad?, a la iglesia cristiana de antes, ellos creían que esto que venía a la humanidad, de esta oleada del reino de las tinieblas que salía del abismo, era, claro, obviamente, cosas que tienen que ver con el reino de la oscuridad, criaturas de allí, pero en la parte material, esas criaturas iban a influenciar a una armada musulmana. Vamos a hablar el diferente lenguaje bíblico, y esto es para que usted me entienda. Yo voy a hacer referencia a mi libro, por aquí el libro que tenemos, Fe para ser arrebatado del fin de los tiempos, y aquí de esta manera podemos, ¿verdad?, dar como una enseñanza de cómo poder interpretar a veces estos lenguajes tan raros de los enigmas bíblicos, que son enigmas, y bueno, obviamente no van a ser tan fáciles de interpretar si no lo fueran. Y aquí es donde viene el problema, que dicen que no hay arrebatamiento, porque no saben interpretar los enigmas bíblicos. Vamos a cerrar antes con esto bien importante del arrebatamiento, porque siempre que decimos arrebatamiento salen 2 o 3, online o hasta en las mismas iglesias, que a veces hasta uno los lee. No, que no hay arrebatamiento. ¿Quién se lo dijo? Pedro el Escamoso Anónimo, cara de queso de internet. Imagínense. O fue una particularidad suya que leyó algo y no entendió qué fue lo que pasó. Yo quiero que usted me acompañe rápidamente en la santa, bendita y poderosa palabra del Señor. Y esto es bien claro. Vámonos a 2 de Tesalonicenses. Gloria a Dios. Déjenme buscarlo por aquí porque tenemos, ¿verdad?, algunas cositas aquí apartadas. Pero ayúdenme a buscar en 2 de Tesalonicenses, donde se nos habla sobre el caso, ¿verdad?, de la manifestación del hombre de pecado, justamente. Solo vamos a leer el versículo 1. Dice: pero con respecto a qué? La venida de nuestro Señor Jesucristo. Claro, segunda venida visible. Coma. Y, o sea, confusión gramatical, otra cosa diferente a la que se dijo antes. ¿Y qué? Nuestra reunión con Él, os rogamos, hermano. ¿Cuál es nuestra reunión con Él? El arrebatamiento de la iglesia. La palabra no dice directamente arrebatamiento, dice arrebatado. Y se ha usado el sinónimo rapto. Se diga rapto, arrebatamiento. Si tú usas palabras sinónimas para describir una profecía bíblica que te recuerda algo que es real, que va a pasar, que va a suceder, por lo que te tienes que preparar, ¿qué importa las palabras sinónimas si la profecía como tal está la esencia ahí? Entonces, hay segunda venida visible y hay arrebatamiento de la iglesia. Hasta el mismo apóstol Pablo lo dijo. Hay una confusión cuando el apóstol Pablo habla y dice a la final trompeta. Y entonces quieren comparar a Pablo, que dijo mucho antes las palabras del apóstol Juan, que fue el único apóstol que quedó vivo. Y eso fue por la gracia de Dios, porque ya lo habían tirado aceite hirviendo. La historia lo dice.
Y ahí fue que lo desterraron a la isla de Patmos y donde recibió toda esta revelación. Ya Pablo, cuando dice la final trompeta, nadie le preguntó qué significaba, porque te está hablando de la fiesta judía de las trompetas que viene después del Pentecostés. Lo que pasa es que, hermanito, cuando se le dice Pentateuco, no leen Levítico, no leen Deuteronomio, no leen hermano, todo sale en la Biblia. Hay 7 fiestas anuales que son Shabbat también. Pueden caer miércoles, jueves, viernes o hasta el mismo sábado también, cualquier día de la semana. O sea, sábados anuales y sábados ceremoniales. Con Jesucristo se cumplieron las primeras 3 fiestas de la primavera. Con el Espíritu Santo se cumple otra, la fiesta del Pentecostés, que se manifiesta en esa fiesta. Después viene la fiesta de las trompetas. O sea, hay que ver bien las cosas en su contexto. Y el apóstol Juan, cuando habla, mi hermano, sobre los juicios que vienen, no lo habla solo a manera de forma metafórica de trompeta, sino a través de copa y a través también de ¿qué más? De sello. O sea, que de diferentes maneras Dios te habla sobre lo mismo en una manera, de otra manera, ¿verdad? También más ampliado que otro. Por ejemplo, siempre al final de trompeta, copa y sello de un gran terremoto. No es que van a haber 3 terremotos diferentes mundiales que destruirán la tierra 3 veces, es uno. Te está abundando una y otra vez en el enigma bíblico que viene un gran terremoto. Y te sigue explicando, es que son enigmas bíblicos que hay que leer las cosas. La gente quisiera que dijera, tú hermanito millennial que me lees, mira, esto es así, 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 y después también que le dijeran cuchi cuchi también, para que no le sintieran mal. Y para que le dijeran, no te asustes, pobrecito, y que le hicieran ahí, ay, pobrecito, y le pasaran la manito ahí como que fuera una palomita, yo no sé. Bueno, una cosa terrible. Entonces hay que entender sobre los enigmas bíblicos. Si viene un arrebatamiento, es la única manera de escapar. Por todos lados la Biblia te habla de que viene una ira venidera. Y Cristo mismo dijo que días como estos no los vienen ni nos hablará de lo que viene para la tierra. Entonces imagínense, no va a haber ni un solo lugar en el planeta que sea salvo de los juicios que vienen. Terrible. Y hay varias prisiones. Esto usted lo tiene que conocer como creyente. Varias prisiones espirituales. Ya hemos mencionado 2, el abismo y el Éufrates, para ser el maligno. Específicamente, en una prisión espiritual en el Éufrates, que está en el mundo invisible, el mundo paralelo a este, están 4 ángeles caídos. Están atados y mira la influencia que tienen ahí. Como quiera atados. Uy, cuando se desaten, bueno, la Biblia dice lo que viene. En el abismo, mi hermano, los demonios que estaban en los endemoniados gadarenos se aterrorizaron a ver a Jesús. Mira, nos va a echar en el abismo antes del tiempo. La futura prisión temporal de ellos y del diablo. Cuando Cristo gobierne la tierra 1000 años, la gente piensa que no, que cuando venga el Señor Jesucristo, derrota al anticristo y el falso profeta, todo se acabó. No. Falta todavía. Así es. Qué terrible. Qué enredo de albóndiga con espagueti. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? ¿Cuántos glorifican su santo nombre? Terrible. La Biblia habla del Hades, o sea, el infierno. Lo que pasa es que para llevarle el evangelio a los griegos había que usar la palabra específica de un lugar que te espera, si no aceptas a Cristo en vida, un lugar que te espera en tormento después de la muerte. El Hades, el Dios de los infiernos, para explicarlo, el Hades es un infierno. Por eso es Hades. Ahora, hay una parte en la palabra, en el caso de la Reina Valera 1960, cuando Pedro habla, o cuando en la Biblia también habla sobre los ángeles, ¿verdad?, que pecaron, que están en prisiones de oscuridad, sobre aquellos a los cuales también, ¿verdad?, se lo habla en la palabra, en el Nuevo Testamento, sobre cuando te dice de los espíritus encarcelados a los que Jesucristo les predicó, que te dice específicamente que eran del diluvio de Noé. Número 1. Cuando el ser humano muere, lo que se va a la salvación o a la condenación, eso depende de cada cual, amigo, yo no sé. Lo que se va a la salvación o a la condenación es el alma, no es el espíritu vuelve a Dios. Lo dice Eclesiastés, y el cuerpo vuelve al polvo. Pero entonces, el ser humano no es espíritu. Hermano, ¿quiénes son espíritus ministradores a favor de los que han de heredar la salvación? Los ángeles. Entonces, espíritus encarcelados en el tiempo de Noé, mi hermano, la cosa te la está hablando bien clara. Y cuando te dice la Reina Valera infierno, no es literalmente Hades. Del idioma original es otra prisión que se llama Tártaro. Un lugar más profundo que el infierno.
que es específico para otra rebelión que hubo aquí. De seres angelicales que también pecaron, y te habla específicamente que fue en el tiempo de Noé. Es que lo dice la Biblia, no es que me lo invente yo, que lo dice la Biblia. La Biblia lo habla. Entonces hay también seres, yo no voy a entrar en detalle en esta noche, ¿verdad? Pero la Biblia es clara, y hay seres también no humanos allí. Entonces en el Hades, ahí es donde van los que en vida rechazan al Señor. Yo escuchaba una predicadora, ay Dios mío, la otra vez diciendo, por lo menos lo corrigió, gracias a Dios mío, lo corrigió públicamente, diciendo que el infierno no estaba activo. Entonces, ¿qué es lo que está activo? ¡Santo! Diciendo otros por ahí que supuestamente los dormidos. O sea, mi hermano, pues imagínense, entonces para eso me voy a dormir ya. Si me voy a salvar y me voy a dormir, pues para eso me duermo ya de vez. Mi hermano, la palabra habla dormido, es un lenguaje espiritual para los salvos. Se dice así porque no están en tormento, están en reposo. Nada puede venir a su mente mientras están ahí, porque el alma, usted sabe, el alma es la voluntad, las emociones y la mente, ese es el alma. Nada puede venir a su mente que cause tormento, están en reposo. Ni el hijo que no es converso, nada, en reposo, esperando la primera resurrección, que ya comenzó con Jesucristo. La primera resurrección comenzó con Cristo porque Él es el primogénito entre los muertos. Y vamos a responder otra pregunta, porque esto fue lo que Dios, ¿verdad?, nos mostró para hablar en esta noche. Mateo 27, versículos 51 a 53. Habla de que hubo una resurrección, no solo de Jesús, sino de que santos que habían dormido se levantaron y dieron testimonio de la resurrección de Él. Se aparecieron en la misma Jerusalén. Uy, pues entonces parece que eran personajes bíblicos. Ellos no resucitaron. Bueno, si Jesucristo es el primogénito entre los muertos, ellos no resucitaron en cuerpos inmortales e incorruptibles. Resucitaron en estos mismos cuerpos de carne y hueso, y después Dios se los llevó. El único que resucitó en este cuerpo inmortal e incorruptible fue Jesús. Ese va a ser el cuerpo que vamos a recibir en el arrebatamiento. Así es. Y el arrebatamiento da continuidad a la primera resurrección. La primera resurrección no es un solo evento en la historia, es varias veces. O sea, se necesita un cuerpo donde va a habitar el alma y el espíritu. No puede suceder una segunda resurrección hasta que la primera todavía no pasa. Y la segunda resurrección será ya, falta para eso. En la segunda resurrección van a resucitar los que están en el infierno, en cuerpos como los que tenemos ahora. Se les prueba la culpabilidad con libros abiertos y ahí para el lugar de condenación eterno, que es el lago de fuego y azufre. Eso es lo que la Biblia dice como tal que va a pasar. O sea, hay dos lugares, uno de salvación, uno de condenación. Y esto es claro lo que la Biblia nos habla, lo que la Biblia nos dice. Hay varias prisiones. Está el infierno, está el Tártaro, está allá en el río Éufrates, que es un lugar, bueno, podemos decir histórico, y también que es parte de la profecía bíblica, donde hay seres espirituales perversos que están allí, y solamente el hecho de estar encarcelados, su influencia es terrible. Otro, el abismo. Miren que son varias prisiones espirituales, solo una para seres humanos que mueren sin Cristo. Entonces, yo quiero ahora, bueno, vamos a seguir viendo aquí en la Biblia, porque hay unas cosas, ¿verdad?, que tenemos que ver acá. Apocalipsis 9:13. Habla del río Éufrates, que está en el Medio Oriente. Ese río será seco, le dará oportunidad a pasar los reyes de Oriente. Si es Oriente, no es Medio Oriente. Si es Oriente, es China, Japón, Corea, todo eso, Corea del Norte, Corea del Sur, que van a pasar por allí. Todo va a terminar en una sangrienta tercera guerra mundial. Ahora, ¿dónde queda este río Éufrates? Bueno, dice en la Biblia, era uno de los ríos que en un brazo, usted lo leerá en Génesis, venía y como que se regaba en el huerto del Edén. O sea, que el Edén quedaba por ahí. Y lo que pasa ahí es que, mi hermano, en ese lugar en el Medio Oriente abarca Turquía, Siria, Irak y Arabia. ¿Qué es lo que hay ahí en estas naciones en común? La religión del Islam. Muy bien. Eso mismo. O sea, hay una novela llamada, la novela de Antar, una langosta es introducida en el emblema nacional de los ismaelitas. Las tradiciones musulmanes cuentan que las langostas se cayeron en las manos de Mahoma y que tenían en sus alas escrito: somos, escuchen, la armada del gran Dios.
Cristo dijo, bueno, si salen falsos profetas en el desierto, no le crean. Entonces, del abismo sale una serie de entes del reino de las tinieblas que van por ahí e influencian una armada musulmana. Hasta en la simbología te lo dice, por eso. Lenguaje literal, lenguaje espiritual, lenguaje profético, lenguaje simbólico. ¿Cómo podemos ver algunos de estos lenguajes? Bueno, porque vamos a ver varias cosas aquí en la manera en la que la Biblia lo dice. Bueno, si yo busco en la historia de estas langostas de la Biblia, que se dice que no dañarán la hierba de la tierra ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol. Si yo me voy a la historia, mi hermano, el Islam respeta la vida de judíos y la vida de cristianos auténticos en su primera y segunda yihad. En el caso de la historia, todavía me pista. Podemos ver que las langostas no tocarán a los que tengan el sello de Dios en su frente. Ahora, el sello es interno. El sello nuestro de Dios es el Espíritu Santo. No como dicen algunos por ahí que es otra cosa. No, el sello del Espíritu Santo es la garantía de que vamos a recibir la salvación. El sello en esos días de gran tribulación va a ser externo. Sobre 144,000 sellados que van a ser israelitas de allá de sangre. No lo que han dicho los testigos de Jehová con tantas mentiras, que enredan a la gente, hasta los mismos cristianos que no saben ni qué. Y la marca de la bestia externa también. O sea, la marca va a ser externa. En este tiempo es interna. Entonces vemos ahí. Bueno, otra cosa, coronas. ¿Qué es eso? Bueno, los turbantes y coronas que son usados justamente en el ejército islámico. Corazas que parecen, bueno, lo que parece las corazas de esta langosta describen la armadura del Imperio Otomano. O sea, viendo también que los caballos árabes como tal vienen a ser, digámoslo así, los más veloces. La Biblia, mi hermano, revela a las naciones árabes como que fueran langostas. Ayúdenme a buscar Jueces capítulo 6, versículo 5. De esta manera, en nuestro mensaje queremos ayudarle, ¿verdad?, para que usted sepa interpretar las Sagradas Escrituras en este contexto profético de las cosas que vienen para la humanidad. Viene un arrebatamiento, eso viene para nosotros, pero después vienen cosas terribles para la humanidad. Jueces 6, 5 dice, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud, ¿como qué? Como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. Curiosamente, en Jueces también, capítulo 7, versículo 12, la palabra a los madianitas, amalecitas y a todos los hijos de Oriente se les compara numerosos como langostas. Bueno, entonces lo que sale espiritualmente del mismo abismo son esas langostas, el abismo y el río Éufrates, potestades malignas que van a hacer, mi hermano, todo lo que quieran. Amén. Claro, está también pues cierta tipología en lo que se diría lenguaje espiritual, aquí en nuestro libro lo hablamos. También esto es decir, bueno, es semejante a caballos preparados para la guerra, fuerza maligna de ataque y destrucción sin cuartel, además de la simbología musulmana. Cabeza que tenían coronas de oro, poder y ambición de poder, también lo tiene, lo ha tenido, ¿verdad?, el ejército otomano, el ejército musulmán. Sus caras eran como caras humanos, el engaño dirigido a los humanos y de conducirse como tales. Tenían cabello como cabello de mujer, mi hermano, los musulmanes. También en el caso, ¿verdad?, simboliza ciertas cosas que también van representadas en el anticristo, que van a ser seductores y promotores también de la inmoralidad sexual. Eso viene, eso ya está propagado. O sea, realmente ellos están esperando su Mahdi, su Mesías. Pregunta aquí en Estados Unidos, mi hermano, ¿habrán algunos musulmanes que le dirán, mira, que supuestamente el anticristo para ti, en tu teología cristiana, es el Mesías que nosotros estamos esperando? ¡Qué terrible! Sus dientes eran como leones. Bueno, van a ser estas langostas corazas y agresivas. Tenían corazas como corazas de hierro. Todo esfuerzo humanamente para detenerlas era imposible. Y estas corazas se revelan a las que ha tenido el ejército otomano. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballo corriendo a la batalla. Colas como de escorpiones, también aguijones. Tenían el poder de dañar a los hombres durante 5 meses, hermano. Todo esto es del desierto. Las langostas son del desierto. Mi hermano, con eso Dios castigó a los egipcios. Los escorpiones son del desierto. O sea, mi hermano, la langosta desértica del Medio Oriente se origina como tal en el mismo norte de África. Bueno, es terrible. Tú puedes ver claro lo que dice aquí y que va dirigido a esta gente. Vamos a Jueces, capítulo 8, versículo 26. Yo tengo aquí
¿verdad? El texto anotado de la versión de la Biblia textual, que va más correctamente traducida al español de los idiomas originales, pero usted lo puede leer en la Reina Valera. Jueces 8:26, en la versión Biblia textual dice así: y el peso de los zarcillos de oro que él pidió fue 1.700 siclos de oro, aparte de las lunetas. Eso dice en la Biblia textual, o sea, media luna. Media luna, símbolo de los musulmanes. Y que esto, pues obviamente se dice ahí, era llevado a los reyes de Madián. Hermano, lo que puedo ver aquí, bíblicamente, bueno, ya bíblicamente Dios está dando una salida. Pero en la misma iglesia se quieren bloquear una y otra vez de la salida. ¿Cuál es la salida? El arrebatamiento. Se asemeja al tiempo cuando Noé estaba en la construcción del arca. El único modo de poder escapar era el arca. Va a pasar como el arrebatamiento. Entonces, ¿qué va a hacer la gente? Bueno, ahora yo hablaba con el pastor justamente en estos tiempos, que cada vez está más cerca la cosa. Ahora han decidido aquí el gobierno de los Estados Unidos desclasificar ciertos casos de aparente ovni o platillos voladores y hacerlos públicos. Mi hermano, el ser humano en su necedad, y como va a venir un engaño, ya la Biblia te lo dice, un engaño como nunca antes, y con días cortados, porque si no, no se salva ni el gato que se quede. Todo menos la Biblia. Claro, los que se queden van a saber qué fue. Tarde para el arrebatamiento, pero no tarde para la salvación. Pero como quiera, yo le advierto, se lo digo, va a ser difícil. Yo me acuerdo cuando abuelo Gille, pastor, le decía: Gille, pero yo me quedo en el arrebatamiento, y yo me puedo salvar. Cabezón. No va a ser tan fácil. No va a ser tan fácil. El diablo insiste hasta lo último. Y va a tener autoridad sobre los que se queden aquí. Daniel lo vio. Vencía. Le daba la batalla a los santos y los vencía. Claro, pues ya tarde para el arrebatamiento se convierte en aceptar a Cristo, pero ya no es como cuando la iglesia está ahora, con la unción del Espíritu Santo. Ya claro, no es que el Espíritu Santo se va, es que la unción que está en la iglesia, que fue derramada desde el día del Pentecostés, es la misma que nos lleva de aquí. Pero si el Espíritu Santo es Dios, Dios es omnipresente. Dios no va a dejar de estar aquí. Aleluya. Lo que pasa es que será otro trato diferente, como fue otro trato diferente antes de la manifestación del Espíritu Santo a toda carne. Antes era solo a través de los profetas. ¿Usted cree, de dónde venía la unción de Elías? ¿De dónde venía la unción de Elías? Hermano, es el Espíritu Santo. Nadie hace nada fuera de Dios. Entonces, días como estos no los hubo ni los habrá. Entonces es un gran engaño. Se lo llevaron los extraterrestres. Entonces, ve que nos seguimos acercando a un tiempo final y concluyente y seguimos entendiendo las cosas que nos venían predicando desde hace tiempo. Y se sigue aclarando las cosas que desde hace tiempo no estaban como que tan claras en los predicadores relacionados a la imagen de la bestia, relacionados a la marca de la bestia, relacionadas a muchas cosas que hoy en día podemos entender todavía más claridad. Sí, amén. Porque el tiempo está cerca. Una y otra vez evidencia. Mi hermano, entonces yo lo que puedo ver aquí, de verdad que el que se quede, sí, yo le doy razón. El que se quede, sí, tenga miedo. Porque de verdad va a ser difícil para la salvación. Y apenas, miren, Dios dio una pandemia que realmente, aunque murieron muchos, una cosa terrible, ha tenido sus cosas positivas porque todo obra para bien. Amén. Pero ahí encerradito, nada comparado con lo que viene. ¿Usted cree que cuando el anticristo comienza a perseguir o venga el nuevo orden mundial y se comienza a perseguir a la gente para que se marque, usted cree que eso va a ser algo? Pues yo me voy a ir a comprar unas cositas, me encierro en mi casa? No sé dónde se va a esconder, porque ahora también en este tiempo podemos ver bien claro. Antes decíamos, ¿dónde? ¿Cómo van a tener nuestra información? Algunos decían, eso tiene que ser por satélite. Pero ¿cómo va a ser satélite? Hermano, las redes sociales. Queda todo registrado donde usted está, donde usted hasta ido, los lugares que usted frecuenta. Se tendrá que ir, mi hermano, para la selva, no sé, 3 años y medio, y realmente van a ver hermanitos en el grupito que van a estar flojitos y que no van a aguantar pasar hambre y el empuje y lo van a entregar a usted. Yo mejor digo, hermano, vámonos de aquí. Miren, hermano, si me ves subiendo, cómame por aquí, nos vamos todos. Es mejor irse, mi hermano.
no va a ser fácil. No va a ser fácil, y una vez que se marque la persona, la Biblia es clara. No va a haber la salvación, beberá del cáliz del vino de la ira de Dios y será atormentado delante de los santos ángeles. Quiere que le diga, bueno, pero ella quiere que le diga, no, mi hermanito, pero yo dirá, yo te entiendo, mijo, yo sé que tenías hambre, ay, pobrecito, cuchi. Yo no puedo decir eso. O sea, hay gente que a veces ha venido conmigo con estos cuentos. O sea, si usted quiere que yo le diga lo que está aquí, yo no puedo decirle las cosas diferentes. Entonces, ¿para qué me llamó Dios? Bueno, pues vamos a escribir la Biblia de Miguel. El libro gordo de Miguelete será eso. No. A mí Dios no me llamó a eso. Predicamos lo que está aquí. Y el que use esto que está aquí para dar un mensaje diferente usando esto, está tomando el pelo. No hay mejor mentira que mezclada con una verdad, pero siempre una mentira mezclada con una verdad sigue siendo una vil mentira. Y muchos usan la palabra de Dios para mentir. Así que, está la salida, el arrebatamiento. No, pero iglesia pasada por la gran tribulación. Quédese, no se preocupe, quédese para hacer por la gran tribulación. Ellos serán los mismos que dirán, se lo llevaron a los extraterrestres porque yo como quiera tengo razón. Usted sabe. Los que no saben se lo inventan y se creen que nacieron aprendidos. Muchachos, saben más que Dios. Ellos son el canon bíblico, no es la Biblia. Ellos son los que saben, olvídese. Dios tuvo misericordia, que eso no fue, o sea, que a Felipe se le apareció un etíope preguntándole, o alguien preguntándole de la Biblia, y que no fue alguien de este tiempo, porque le fue a enseñar a Felipe, eso no es así porque Google me dijo que no. Terrible. San Google. Mi hermano, es tiempo, mi hermano, todavía hay oportunidad. Yo desde hace mucho tiempo vine hablando, vienen terremotos, viene tal y tal cosa. Esta pandemia, poca gente fue la que Dios se lo mostró. Yo estaba más envuelto en mis compromisos, en mis cosas. El último momento que yo prediqué, antes de que empezara la pandemia, yo me asombré, fue en Chicago. Dieron exactamente los 3 días de campaña para terminar la campaña, y la otra semana ya cerraba todo. Marzo del año pasado. Ya a partir de este año nosotros comenzamos predicando, fuimos desde febrero, fuimos a Georgia, fuimos allá, predicamos en Pensilvania, predicamos también allá, mi hermano, en la Florida, nos hemos movido. Y siempre el mensaje ha tenido que ver con el arrebatamiento, el mensaje que Dios da. Entonces, hermano, yo creo que la cosa está cerca, y hoy en día hay que predicar cada vez más de esto, porque mientras se han envuelto algunos en cosas de prosperidad, mi hermano, yo aclaro, yo a usted lo quiere próspero. Usted tiene que aportar a la obra de Dios. Usted tiene que saber, lo nuestro final no está aquí. Dios le puede dar a usted un carro nuevo, una casa nueva. Claro, eso está. Lo que pasa es que usted tiene que accionar su fe. Pero, es que yo no me debo de enfocar solo en las cosas de aquí. Usted tiene que saber espiritualmente que su iglesia lo necesita, que la obra de Dios necesita echar hacia adelante. Pero también usted tiene que saber que la palabra se debe de conocer en su contexto, y se debe de saber las cosas, interpretar la palabra, pedir sabiduría a Dios y estar preparado y no enamorarse de las cosas de aquí abajo. Todo esto se queda, mi hermano, ni el dinero le va a servir. Eso se va a desaparecer. Viene una marca que el que no se la ponga no va a poder comprar ni vender. Por eso viene una gran hambruna, porque el anticristo va a dañar las monedas a nivel internacional y va a imponer su marca. Va a poner ese sistema mercantil inusual, y el mismo falso profeta lo va a supervisar. La gente va a ser controlada. Eso, mi hermano, que se inserte sobre en las personas, va a impedir que las personas acepten a Cristo como el Mesías. Por eso no va a haber salvación. Una fuerza de control como nunca antes. Podemos entender más por lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Y qué me dice de la censura? Cuando salga alguien diciendo, mira el anticristo, el hermanito que se quedó, Pedrito el que se quedó, Pedrito el tibio, que salga por ahí por las redes, mira, eso era censurado, bloqueo, Facebook jail, como le dicen ahora. Todos lados bloqueados, no va a poder decir nada. Nada. Entonces lo que va a salir, que este es el Mesías, hermano, y los que se queden aquí, que den su vida por la fe, van a ser tratados de locos. Va a ser un mundo diferente, porque la iglesia se habrá ido. El mundo que queda
Va a ser un mundo sin control, entregado por completo a una gente inmoral, a toda esa gente que usted ve ahora. A eso va a estar entregado el mundo y va a haber un continuo conflicto, y el anticristo también será asesinado. Va a haber una guerra. El anticristo va a llevar, el mismo diablo va a llevar esto a una tercera guerra mundial. Concluyo nuestro mensaje en esta noche, mi hermano, meramente diciendo algo que dijo Albert Einstein. Yo lo he dicho varias veces también en nuestras transmisiones. Albert Einstein dijo, bueno, yo no sé cómo vaya a ser una tercera guerra nuclear, pero si sucede una tercera guerra nuclear, la cuarta guerra nuclear va a ser con palos y piedras. ¿Qué te está diciendo Albert Einstein? No va a quedar nada. Una guerra nuclear, una guerra bacteriológica, una guerra como nunca antes jamás la humanidad la ha visto ni la verá, usando la tecnología para destruirse. Uy, los demonios felices. Justamente la concentración en el Medio Oriente, en el Armagedón, que el mismo Napoleón Bonaparte dijo que ese era el valle ideal para que hubiera una tercera guerra mundial. Todos los ejércitos del mundo se unieran ahí. Que ahí es donde va a ser, en el Medio Oriente. La concentración demoníaca histórica como nunca antes que la ha habido en la historia de la humanidad, desde el diluvio, desde después del diluvio. Terrible lo que viene. Si lo analizamos, ponemos cabeza, nos desenvolvemos de todo lo que el diablo nos quiere poner de distracción, y por fin ponemos pie sobre la tierra. Porque la gente, mire cómo es el ser humano, mediocre. El ser humano en su general es esto. Viene un problema, ay, pues vamos a ver qué dice el predicador, deja ver qué es lo que dice, deja ver qué está pasando. Y de momento va a llegar el momento cuando querrán escuchar esta palabra y no la podrán escuchar. ¿Qué pasó con el evangelista que no? Se fue, me fui. En la pandemia todo el mundo, y ahora mientras va bajando, ahí mismo vuelve la mediocridad, hasta que sea el arrebatamiento, quieran escuchar esta palabra. ¿Qué pasó? Y cuando los hermanitos que se queden traten de hablar, censurado. Nada. Terrible. Vamos a ponernos de pie.